Perdón, no se quiere acomodar. Pero gracias Dios por esta condición. Bienvenidos. Buenos días. Qué excelente. Un poco menos caliente el escenario, pero con una intensidad, pasión para adorar y servir a nuestro Dios. Mientras buscas en el Evangelio de Juan, capítulo 16, este canto de la fidelidad es el resultado de vivir bajo condiciones severas. Cuando las condiciones no son lo esperado, lo requerido, lo que quisiéramos tener. Pero esa fidelidad nos ha sustentado a lo largo de tiempos de crisis, de escasez, de momentos, de problemas. Y hoy llegamos hasta el día de hoy diciendo, Dios es fiel. Dios es fiel. Y retomando la semana previa al Calvario, mientras buscas Juan capítulo 16, la pregunta es, ¿cómo podemos vivir en un mundo con tantas crisis impactándonos? ¿Cómo enfrentar la adversidad cuando hay condiciones que inesperadamente nos sorprenden y se hacen tan intensas que desgastan nuestra fe, desgastan nuestro vigor y aún parecieran cerrarse los cielos para no permitirnos ver la luz del sol? ¿Cómo lograr vivir bajo una atmósfera de paz ante la adversidad? Parece una incongruencia. Buscar paz en medio de la tormenta. Parece imposible de obtener. Vivir en un día soleado cuando está lloviendo con tanta intensidad a nuestro alrededor. No tenemos la habilidad de impedir a las circunstancias adversas alcanzarnos. Algunas son el resultado de nuestras malas decisiones. Son las consecuencias que en ocasiones estamos enfrentando a causa de una siembra que no fue la correcta. Pero en ocasiones estamos con las personas equivocadas en el lugar equivocado y simplemente nos alcanza una condición tan crítica que perdemos nuestra estabilidad. Se desvanece nuestra fortaleza y entramos en la crisis de ¿y ahora qué hacer? ¿Qué hacer? En el verso 33, Jesús nos declara una de las más grandes muestras de qué hacer cuando vivimos bajo un mundo difícil. Y este es uno de los textos que en ocasiones lo damos por asentado, pero permíteme, no es así. Este texto es condicional. Lo que tú vas a leer es condicional, no es automático. Vamos a ponernos de pie y te voy a pedir si lo lees en voz alta conmigo y de esa manera continuaremos. Vamos a darle lectura unidos, por favor. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Toma tu lugar, por favor. Toma tu lugar. Nosotros damos por asentado que caminar ya con el Señor es una paz ilimitada, una paz que supera toda circunstancia. Permíteme decirte que no es así. Jesús establece condiciones para que esa paz se convierta en una realidad. Y a veces por eso no alcanzamos a tener paz porque estamos tan involucrados en las circunstancias, en ver la tormenta, en experimentar los estragos, que no hay paz, que nuestra mente divaga, que los temores nos asaltan y producen tribulación. Jesús está hablando estas palabras el último día antes de hacer el Calvario su destino final. Estas son las últimas
palabras a solas con su grupo de discípulos ahí en el lugar donde la cena había concluido. Y Jesús les dice el mensaje final, porque Jesús conoce nuestro presente y mañana. Y entendiendo que la condición del Calvario representaría para sus discípulos una gran incertidumbre, donde el temor se haría realidad hasta que todos lo abandonarían. Pero también, ¿qué circunstancias estarían viviendo? Así que Jesús les dice estas palabras para mantener la fe, el aliento, la certeza y la seguridad que aun cuando Jesús físicamente ya no estuviera con ellos, tendrían una victoria hecha realidad. Jesús dijo, porque yo he vencido al mundo. Jesús no está hablando de una promesa. Estas palabras no son simplemente una declaración por si sucede. Jesús está dando una palabra como un hecho consumado y su victoria es nuestra victoria. Esa es la razón por la cual tú y yo necesitamos entonces ahondar en este texto que puede ser el ancla firme para tu situación actual. El ancla que te mantenga a pesar de y en contra de esos vientos tempestuosos, seguir creyendo que por encima de todas las cosas el Señor tiene una condición que puede penetrar hasta tu pensamiento más íntimo, hasta tu célula más profunda, para mantener dentro de ti una paz, como vivir dentro de una fortaleza donde puedes estar segura, donde puedes tener la certeza que ahí nada ni nadie podrá tocarte. Qué interesante. Jesús extiende estas palabras para ti, para mí. Son el legado para todo creyente. Pero tenemos que entonces entender que estas palabras son condicionales. Fíjate bien. Porque en ocasiones no meditamos. Simplemente leemos y damos por asentado que como creyente ya tengo todo y está dentro de mi paquete de salvación. No. Esa es la razón por la que en ocasiones las convulsiones de los conflictos nos impactan. Cuando somos inesperadamente sorprendidos por un evento, temblamos, lágrimas, dolor, impotencia, crisis. Pero Jesús no está hablando de estar colocando una barrera que nos haga inmunes o exentos de enfrentar una vida donde toda persona la enfrenta. Lo que Él está haciendo es darnos la certeza, la seguridad de que hay algo más valioso mientras enfrentamos toda la adversidad, y eso se llama paz. Su paz. Y eso es importante. Jesús está hablando de tres cosas que necesitas recordar. La primera es una paz interior. Es una condición distinta a la que se vive en el entorno. Y esa condición es la que Jesús está tocando como prioridad. Porque cuando no tienes paz dentro de ti, no tienes paz en ningún área de tu vida. Y todo el mundo es caos, conflicto y circunstancias adversas. Jesús está hablando de otra condición externa que se llama aflicción. La aflicción no es simplemente dolor. La aflicción tiene una diversidad de connotaciones, como es estrés, ansiedad, depresión, y pudiéramos ahondar. Pero estas palabras las Jesús está utilizando para mostrarnos que hay también un tercer punto que Jesús establece. Necesitamos aprender a desarrollar una confianza valiente. Escucha bien, una confianza valiente. Por eso donde dice confiad, esa palabra significa sean valientes, mantengan la calma, tengan aliento, fortalezcanse. Eso es lo que dice esta palabra.
Entonces, colocando todos los aspectos, nos damos cuenta entonces que tener paz es quizá para la gran mayoría de personas una posesión secular, porque en ocasiones la búsqueda prioritaria en la mayoría de las personas y dentro de la iglesia en el ámbito materialista son posesiones, adquisiciones, es un alto grado de un punto de vida que permita ubicarse en un contexto material, geográfico y una gran cantidad de recursos. Pero la posesión más valiosa que un creyente o una persona puede tener es paz interior. La posesión más valiosa de un creyente no es lo que tenemos, no son las cosas que están alrededor. La posesión más valiosa, Jesús colocó esa prioridad, es paz en medio de la adversidad. El mundo puede comprar autos nuevos, puede adquirir grandes mansiones, el mundo puede adquirir imperios, puede comprar espectáculos, pero lo que el mundo no puede comprar es paz. Y esa paz no es la ausencia de conflictos o la ausencia de adversarios. La paz que el Señor nos brinda no es algo efímero, no es un letargo, no es un sueño, no es un adormecimiento. Jesús está hablando de una realidad ante la adversidad. Y entonces lo que Jesús está diciendo es que la paz que Él provee es una paz y libertad mientras enfrentamos la adversidad. Escucha bien. Es paz y libertad de temores, de angustia, de opresión, de las circunstancias que están tratando de ahogarnos. Es decir, debe haber esa paz en medio del conflicto que se está desarrollando en nuestro entorno. Jesús no está negando que vivimos bajo un contexto conflictivo. Por eso mencioné, habla de paz interior y habla de una tribulación exterior. Pero ¿cómo enfrentar la tribulación si no tenemos los recursos necesarios? Jesús está mencionando entonces que hay una oposición natural en el mundo donde tú te desenvuelves. Hay un círculo de circunstancias que te van a impactar, quieras o no, seas el culpable o no. Estamos en un mundo donde todo puede acontecer a cualquier persona. Cosas buenas y cosas difíciles. Pero esa paz que Jesús está mencionando es que para poder enfrentar las condiciones de ese desgastante conflicto, primero es necesario entender que hay una paz que puede ser la solución, el descanso, el recurso más valioso para que tú puedas continuar viviendo, enfrentando y superando la crisis que estás tocando. Esa paz es una realidad que debe operar en nosotros cuando estamos bajo estrés. Y esta es una de las enfermedades más impactantes de nuestros últimos tiempos. El estrés es la presión que se ejerce o las circunstancias están colocando un enorme peso en la vida de una persona, oprimiendo, colocando algo que trata de desbaratar, de exprimir, de desvanecer como resultado de entender la palabra estrés, que es una opresión enorme. Mira, tan es así la presión que la gran mayoría de los barcos que se hundieron desde la Primera y Segunda Guerra Mundial y aún el Titanic famoso está a punto de desaparecer por la alta presión que ejerce el agua y las circunstancias. Y eso es lo que hace la presión en la vida de una persona. Los problemas tienen un alto grado de invasión profunda para tratar de desbaratar desde fuera, pero penetrando a lo interno para
destrozar. Y la única manera posible de poder contrarrestar el estrés es tener paz. Jesús está mencionando, en el mundo tendrán aflicción. Esto no quiere decir que es una regla de todos los días, porque entonces ¿dónde están las victorias? ¿Dónde están los gozos? ¿Dónde está la bendición de Dios? Pero habrá tiempos, momentos y circunstancias que esa tribulación se convertirá en una realidad innegable. Pero para hacerle frente, entonces necesitamos entender que esa paz que Jesús está diciendo no es el resultado simplemente de creer en Él. ¿A qué se refiere entonces? Jesús está hablando que la paz que un creyente puede tener atravesando el valle de sombra y de muerte, atravesando los tiempos de crisis, es condicionada. ¿A quién? Él dice, en mí, dice Jesús. ¿Recordaste eso? Te lo voy a leer. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Paz. Wow. Jesús está hablando de una relación. Jesús está hablando de una comunión. No está hablando de simplemente creo, y vas a encontrar a muchos creyentes que uno de sus grandes conflictos es la ausencia de paz, de quietud, porque ellos creen que simplemente aceptar que Jesús es mi Señor y Salvador ya me proveyó de todo cuanto necesito para hacerle frente a la vida. Pero Jesús está hablando de una condición. Dice, si permanecieren en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces, es decir, la medida de tu comunión con el Señor será la medida de tu fortaleza espiritual. La medida de tu inversión de tiempo en buscar al Señor decidirá y determinará tu estatura, tu madurez, tu fortaleza, tu paz para continuar adelante enfrentando la adversidad. No podremos adquirir paz por nuestros recursos, por nuestros talentos y habilidades, que la gran mayoría de personas trata de ubicar paz como resultado de tener un entorno seguro. Pero aún en el ámbito de seguridad, eso no incluye tener paz. Si algo necesitamos, cada persona, cada familia, es paz. Si algo tú y yo necesitamos, es paz. Porque sin paz, nuestros pensamientos generan una ansiedad. La ansiedad es una de las más grandes batallas que en la mente se tienen. La ansiedad es un estado imaginario donde nuestra mente viaja pensando qué escenarios van a ocurrir, qué escenarios vamos a enfrentar, cómo vamos a hacerle y qué tal si mañana las cosas cambian. Y siempre habrá un sí condicional en la ansiedad, porque es una continuidad de desgaste a causa de no tener algo que contrarreste e impacte a la ansiedad. Y muchos creyentes viven atrapados en ese conflicto, porque tú y yo atravesamos por ese valle, pero es hasta que entendemos como hoy que el hecho de creer solo en el Señor Jesús no implica libertad total. Es iniciar a invertir tiempo a buscar al Señor, porque entonces de la abundancia del corazón nuestra boca hablará. Lo que tú y yo llenemos será lo que determine lo que está dentro de nosotros. Por eso Jesús está hablando de aflicción y es un conglomerado de aspectos que en la vida diaria se enfrentan. ¿Cómo lograrlo? Jesús lo dice claramente, la condición de tener una paz que enfrente los tiempos de crisis, los momentos adversos, cuando somos impactados y somos sorprendidos por tormentas terribles. Jesús establece que la paz es el resultado o la condición de tener una relación más profunda con Él. ¿Por qué?
Porque en la medida en que tú tienes esa comunión con Dios, tu fe empieza a mantener la firmeza. Tus pensamientos ya no giran con toda libertad hacia un futuro incierto, sino ahora se sustentan en las verdades de las promesas de Dios. Tu mente aprende a confiar en Cristo antes que en ver todo un mundo que se está desbaratando y creer que a nosotros nos llegará para acabar con nosotros mismos. Pero es cuando empiezas a decir: Dios es fiel, Dios es bueno, Dios cumple sus promesas. Pero esa paz no puede proceder de una tibieza. Encontramos a muchos batallando y todos somos susceptibles de enfrentar condiciones difíciles, pero ¿por qué algunos batallan más que otros? ¿Por qué son más susceptibles a desmoronarse? ¿Será por falta de recursos del cielo? No. Es porque su vida íntima, privada con el Señor es muy limitada. Fíjate bien, Jesús no exime a sus discípulos de enfrentar la adversidad. Y ese es otro de los problemas que en el cristianismo hoy tenemos. Creer que fuimos creados y que ahora en Cristo somos los todopoderosos, los que tenemos todo a nuestro favor y que somos llamados a vivir en la posición más elevada, en la riqueza, inmunes al dolor, inmunes a la adversidad. Pero Jesús nunca negó que hay un mundo exterior que tiene un alto grado de toxicidad, de conflictos y adversidades. Jesús primeramente está enfocándose a sus discípulos para decirles: en mí van a tener paz para enfrentar, y mientras están dentro de ese torbellino de adversidades, entrarán en un punto donde esa paz los mantendrá sin desgaste. Nadie puede negar que la adversidad genera una condición de desgaste prematuro, de envejecimiento, donde te despoja de todo. Por eso dice la palabra que el espíritu triste seca los huesos. Y a veces es una tristeza crónica. Va en aumento y en aumento, porque no se tienen los elementos para contrarrestar todo ese impacto que viene con una fuerza fiera, porque la tribulación no tiene misericordia, no hace distinción entre adultos o niños, no hace diferencia entre ricos o pobres, entre eruditos o ignorantes. Entonces, recuerda, el centro de tu paz está relacionado con tu comunión, con tu intimidad con el Señor. Jesús dice: en mí van a tener paz. No dice en un ministerio. No dice si sirves en la iglesia. No dice si cantas. Está exceptuando todos esos ámbitos que en ocasiones le conferimos una posición y decir: es que yo sirvo. Jesús está diciendo que es la comunión íntima con Él lo que hace posible a esa paz inundar nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser por completo, y mantenernos en quietud interna cuando se está desmoronando nuestro externo. ¿Te das cuenta? Por eso es que a veces este texto no se comprende. Y a veces aseguramos que siempre habrá aflicción. Sí, siempre hay aflicción, pero recuerda, eso es temporal. Pero cuando viene puede desatarse como un huracán. ¿Pero qué hacer? Nadie puede brindarme esa paz a menos que no sea mi posesión personal. Mi esposa no puede darme paz. No puede entrar a lo más profundo de mí y transmitir paz. Puede cobijar, abrazar, consolar, pero lo que está dentro no es susceptible de ser
investido por lo externo, es decir, por algo físico, material. Mi paz es el resultado entonces de saber a quién sirvo, a quién pertenezco y quién está conmigo. Hace muchos años había un lema que se decía: la práctica de su presencia. Y su presencia es la garantía de que estará contigo en tiempos de estrés, en tiempos de dolor, en circunstancias graves. Él estará ahí. Él nunca abandona a los suyos en la batalla. Él nunca abandona a los suyos en medio de la adversidad. Pero esa paz es el resultado de nuestra comunión y no de sus recursos que están a nuestro alrededor. Busca tiempos con el Señor. Invierte tiempos con Dios. No es cuántas horas estoy con Él, sino mi tiempo de calidad, de amor y obediencia para estar con Él. Si algo desgasta en la vida, son los problemas. Si algo acaba con nuestro vigor, nuestra salud y nos avejenta, es la ausencia de paz en medio de la tormenta. Si algo es dañino y con un grado crítico de impacto y dolor, es cuando estamos bajo ataque. Paz será la certeza y la seguridad que dentro de nosotros el Señor actuará. Paz. Así que es nuestra decisión mantener esa paz. Tú y yo podemos orar o podemos decir es el fruto del Espíritu, sí, pero es a causa de la comunión con el Señor. Dios puede traer paz. Y podemos decir que si hay algo valioso y nunca lo ponderamos, nunca lo aquilatamos, porque damos por asentado que en la vida todo va a estar bien, pero cuando estamos bajo los estragos de la aflicción, ahí es donde nos damos cuenta que la posesión más valiosa es paz. Es tener paz interior, es tener quietud. Por eso se habla tanto de un tema que lo han desgastado muchísimo en la iglesia, hablando de sanidad interior. Toda la vida tienen necesidad de sanidad interior. Y tú los ves seminario tras seminario, las personas siempre buscando sanidad interior, cuando está a su alcance una sola vez y adelante. Así que la paz es condicional, recuerda. Si yo les pidiera que levantaran la mano cuando estamos en problemas, yo sería el primero en decir: mi paz se puso en crisis. Bueno, nomás a mí me pasa. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que me hace falta más comunión con el Señor. La condición de paz no es simplemente yo creo en Cristo, eso no es así. Y tú lo puedes ver en sus discípulos: huyeron, corrieron, se fueron. Y ellos lo tenían ahí presentes, 3 años compartieron con Él. Y a veces somos tan severos con estos discípulos que los criticamos, los señalamos. Pero permíteme decir, si nosotros con los de a pie nos cansamos, ¿qué será con los de a caballo? ¿Te das cuenta? Pero necesitamos aprender entonces que la paz es algo personal. Es mi posesión personal, individual. Sin esa paz, ¿cómo podré a otros hablar, consolar o alentar? No es negar la realidad de las circunstancias, es reconocer que esa paz no es fingida, no es una careta, no es un espejismo, como la gran mayoría de las preguntas: ¿cómo estás? Todo bien, en pura victoria. Y no, a nosotros no nos pasa nada. Dices: wow, pues ya vuela. Sí, porque la vida es un escenario de crisis, de conflictos, de adversidades. Hace unos días mi hermano me comentó algo que le preguntaron, ¿no? A manera de decir, le preguntaron a mi hermano: oye, ¿tienes diferencias con tu esposa? Y dice mi hermano: pues es un matrimonio.
no es una fantasía. Bueno, en la gran mayoría de ustedes no sucede, es obvio. No tiene ninguna discusión, no tiene ninguna diferencia, todo es miel sobre hojuelas, o sea, no hay problemas. Eso es donde yo digo, qué increíble que alguien pueda decir en tu cara que no tiene ningún conflicto, ninguna situación, y es como un insulto a tu capacidad de comprensión, de ver la vida. Bueno, nomás a mí me pasa. Pero permíteme entonces entrar en otro punto que es importantísimo. La tribulación, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero no es únicamente para los cristianos. Toda persona sobre la faz de la tierra, sin importar su origen, posición, conducta, cultura, enfrenta y vive circunstancias de crisis, de adversidades, de dolor, donde pérdidas, muerte, enfermedades se convierten en parte de su vida. Toda persona está supeditada a este ámbito externo que llamamos la vida, lo material, lo físico, que impacta a toda persona sin relación con su trasfondo. Pero debemos entender que es cierto, en ocasiones la vida propicia alegrías. No todo es dolor ni tristeza, perdón, pero la vida propicia buenos momentos para continuar adelante. Pero todo eso es tan momentáneo y temporal en relación con la paz que permanentemente debe habitar en nosotros. Porque esa posesión es la que debemos guardar, preservar, aquilatar y propiciar acrecentarla en la medida de nuestra capacidad y decisión. Así que los creyentes nunca jamás el Señor los excluyó de los tiempos adversos. Estamos tú y yo incluidos en ese ámbito mundial que experimenta la adversidad. Y es obvio que la gran mayoría de nuestros conflictos son como resultado de vivir bajo un código de vida y conducta distinto a la del mundo. Porque lo que hace posible a nuestra fe es lo que emana de la palabra de Dios. Y si vivimos acorde a los principios declarados por la Biblia, tú y yo entonces estamos en un antagonismo innato, porque estamos contrarios a lo que gobierna, lo que este sistema realiza y congrega. Porque para nosotros lo malo es malo, pero para el mundo lo malo es bueno. Dios llama las cosas como son. Para Dios lo bueno, y debe ser para nosotros lo bueno. Pero cuando Dios dice es malo, está en esa categoría que es opuesta a su voluntad. Pero aun cuando los medios se han convertido en el más grande aliado o los voceros del mal para hacer creer al mundo que mientras te guste, te deleite, no es ofensivo, no es nada malo, no es nada que pueda ser señalable. Pero cuando tú y yo vivimos conociendo la verdad que practicamos nos hace libres. Por eso somos el blanco de un adversario llamado Satanás, porque nos coloca bajo el argumento de ser sus adversarios innatos, debido a nuestro nuevo nacimiento, debido a nuestra afiliación y relación con Jesús. Somos el centro de su ataque, para tratar de decirle a los que no conocen a Cristo: véanlos, si ustedes quieren ser cristianos, vean lo que les va a pasar. ¿Te das cuenta? Pero lo que el enemigo sí sabe y sí conoce es que no puede tocar lo que está dentro de nuestro ser, que es la paz que Dios nos da. En el mundo tendremos aflicción, pero confíen, yo he vencido, dijo Jesús. De esta manera, las circunstancias que tú y yo enfrentamos no nos exime de enfermarnos, de tener conflictos y problemas en la familia, de atravesar el valle de las finanzas críticas, de la estrechez. Jesús no nos exentó de enfrentar la oposición.
tenemos los mismos problemas que las personas que no conocen a Cristo enfrentan. Atravesamos las mismas circunstancias que todos ellos. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos decir si todos pasan por el mismo valle, entonces de qué sirve caminar y conocer a Cristo? Primero debo decirte que caminar con el Señor es el más grande tesoro. Pasamos de muerte a vida, de esclavitud a libertad, de perdición a salvación. Y hoy nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Dios. Sí, gracias, Señor. Gracias, sí, porque eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Así que nosotros podemos atravesar tiempos donde nuestra condición física experimente enfermedades degradantes. No podemos negarlo. Nadie nos ha colocado en una posición inmune. Hace años, un pastor aquí en la ciudad empezó a tener conflictos con su movilidad. Su habla empezó a deteriorarse y sus movimientos ya se hacían pesados, de tal manera que inició con una silla de ruedas, tratando de hacer su vida. Esa enfermedad estaba degradándolo de tal manera que él ya no tenía el control de sus movimientos. Esclerosis múltiple. Pero él continuó firme creyendo que Dios siempre tenía el control de su vida. Y finalmente partió con el Señor a causa de eso. Por eso cuando alguien dice, es que los cristianos nacimos para ser vencedores, sí, pero no por tu habilidad, talento, ni para no estar inmune a las circunstancias. En la victoria de Cristo es que somos vencedores. Y tenemos que entender entonces que tú y yo enfrentamos un mundo crítico, un mundo difícil. Jesús lo declaró. La tribulación es aflicción, y la aflicción es tan demandante que en ocasiones se vuelve un enigma indescifrable a causa de toda esa continuidad de extraer de nosotros todo para desbaratarlo. Así que tengamos cuidado con lo que pensamos, tengamos cuidado con lo que estamos enfrentando. Es más importante tener paz, porque teniendo esa condición satisfecha dentro de nosotros, podremos pensar y podremos ir y enfrentar las circunstancias. Sin paz sería como tratar de pelear contra un gigante sin armas. Por eso necesitamos aprender que así como la uva, qué ricas uvas, las Globo, bueno, esas uvas son dependientes de la vid. Su fuerza, su sabor, su fortaleza, su madurez es un desarrollo continuo, pero hay una dependencia total en la vid. Y a través de la vid es como esa uva crece y alcanza su madurez, su sabor, para deleitar a quienes nos gusta. Es lo que el Señor espera de nosotros, que dependamos de tal manera de Él, que aun cuando vienen los vientos, las tormentas, los insectos, los conflictos para esa vid, la uva continúa hasta llegar a su madurez. Esto es lo que necesitamos. Así que permíteme concluir con el tercer punto que tenemos aquí. Nosotros vivimos una dualidad en la vida. Tenemos una vida interior, pero también existe un mundo exterior. Y estas dos esferas se viven y coexisten en el mismo tiempo, espacio y circunstancia. Y están en constante conflicto, están en continua actividad una contra otra. Entonces, si esto es una realidad que vivimos ante dos esferas con un alto grado de colisión y de daño, busquemos al Señor para que nos brinde paz y no caer en una condición que después nuestra condición de salud merme, se deteriore y el hospital
se convierte en una extensión de la casa. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esta palabra, confiar, significa tener valor, determinar, pararte en medio de las circunstancias como resultado de esa paz que Dios nos da, y al ver la victoria de Jesús, entonces saber que Él es fiel para llevarnos de la condición que vivimos para superarla y en su nombre alcanzar la victoria. Así que Josué 1:6, recordarás, el Señor le dice a Josué: hoy estás a punto de entrar en otra etapa de tu vida. Moisés ya no está. Para los que quieren servir al Señor, así va a suceder. Un buen día el pastor ya no va a estar. Y cuando Dios diga: levántate, las palabras que vas a escuchar son las siguientes: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y determina no ser débil, inestable. Define, decide, establece, consolida y sé valiente para seguir adelante. Esto es lo que Jesús estaba diciendo a sus discípulos. Cuando utilizamos la palabra confiar, está hablando de valor, determinación, de ponerse de pie, de aprender a enfrentar las cosas con esa paz que tú recibes, pero a la vez por la victoria que Jesús obtuvo. Pero permíteme decirte 3 cosas, porque el tiempo nos gana. Jesús venció en 3 áreas de su vida. Cristo venció al mundo en su propia vida, venció al mundo en su muerte y venció al mundo en su resurrección. Cristo venció en su vida porque no fue inmune a las propuestas de los sentidos naturales. La tentación que el enemigo propuso en el desierto, recordarás, fue sobre algo legítimo: tengo hambre. Pero Jesús se abstuvo de utilizar su fuerza, su poder, porque su propósito no era vivir para agradarse ni vivir para agradar a los demás. Su propósito fundamental fue venir a buscar y a salvar a los que nos habíamos perdido y hacer de la voluntad del Padre la suya. Él venció en su vida. Esto quiere decir que tú y yo tenemos los recursos para poder hacer frente a esas condiciones de tentaciones, donde nuestros sentidos son vulnerables ante las propuestas que los medios hoy nos han hecho tan susceptibles y dependientes de. Tú y yo tenemos necesidades artificiales, necesidades que no tenemos, pero que son despertadas por lo que vemos. Ay, tengo ganas de un carro nuevo. Se me antoja, me gusta, quisiera. ¿Qué te parece si hacemos? ¿Te das cuenta? ¿Es malo tener deseos? No. El punto es cómo mantenerte para superar lo que no es correcto. Su victoria de Jesús ahora es nuestra victoria, porque nos enseñó cómo debemos vivir cada día, caminando con el Señor en obediencia y fidelidad, dependiendo del Señor, y entonces tendremos una vida que pueda honrar y glorificar a nuestro Dios. No una vida fácil, no una vida cómoda, pero es una vida con altas y bajas, pero en el Señor tenemos la victoria. No podremos estar exentos de la adversidad. Jesús lo mencionó. Jesús dijo: habrá aflicción. Y no es que tengas que estar esperando, supeditado y temeroso a ver cuándo llega, cuándo toca la puerta. Olvídate. Simplemente a veces toca la puerta y a veces se mete sin tocar. Es como la humedad, ya nomás te das cuenta cuando está enfrente, ¿verdad? Así que no debemos estar supeditados a el tiempo, la atmósfera externa que repentinamente nos impacta. Lo que nos debe ocupar es
mantener nuestra comunión con Dios y fortalecer nuestra fe sabiendo que la victoria de Jesús es nuestra victoria. Él venció en la muerte cuando todos criticaban y decían hemos acabado con Él. Cuando todos sus adversarios decían al fin tenemos la victoria. Cuando el mundo celebraba haber acabado con el Hijo de Dios, no se dieron cuenta que era el momento más glorioso cuando se había cumplido la palabra que Jesús pagó el precio de nuestros pecados, que Él derrotó a quien tenía el imperio, aquel que gobernaba las vidas y los hacía esclavos de su presente como resultado de hacerles creer que no había un mañana. Pero Jesús dijo, este es el tiempo de victoria, y la cruz se convirtió en el centro de su victoria. Un buen día tú y yo tendremos que partir de este mundo. A muchos no les agrada la idea, pero si algo tenemos seguro es ese día. Ese es un día, es una cita impostergable. Es una cita que vendrá, y ahí es donde tú y yo podremos decir, Señor, yo sé en dónde mis ojos se abrirán, sé con quién estaré, y cuando ese momento llegue, el temor no estará dentro de mí, porque habrá el gozo de saber que un buen día contigo inmediatamente, cuando estos ojos se cierren, los abriré en la patria celestial. Esa es la victoria donde tú y yo tenemos que colocar. Que cuando llegue ese día no debe ser una perplejidad, no debe ser un enigma imposible de resolver. Jesús ya lo resolvió por ti y por mí. Jesús ya hizo posible que cuando llegue ese momento podremos decir, como Pablo en un momento dijo, he peleado la batalla, he guardado la fe, he llegado al final, y lo que me espera es encontrarme cara a cara con mi Rey y Señor. Aleluya. Pero también Jesús venció en su resurrección. La muerte había sepultado a millones de hombres y mujeres, eruditos, reyes, a hombres y mujeres de todo nivel intelectual, mas nunca ninguno de ellos se había levantado, ni filósofos. Pero Jesús se levantó glorioso de entre los muertos para ir y reinar donde Él reinaba antes de la encarnación. Sentado en su trono de gloria es donde tú y yo un buen día nos levantaremos con Él. Esa será otra victoria que tú y yo tengamos. Son las victorias que Jesús nos legó, cómo vivir el presente. La vida de Jesús fue una continua guerra, una continua batalla. El enemigo siempre trató por diversas maneras de hacerlo desistir, de hacerlo renunciar a su llamado, pero Jesús, conociendo exactamente a dónde dirigirse, Él decidió afirmar su rostro para llegar al final. Y eso es lo que necesitamos aprender. Y al final Jesús fue voluntariamente a la cruz del Calvario. No lo impusieron, no lo obligaron. Y un buen día, cuando llegue para ti, para mí, ese momento, podemos decir, Señor, ya no sé. Como dijo Pablo, estoy entre dos decisiones: si quedarme para el bienestar de los creyentes o irme y estar con el Señor y disfrutar por una eternidad. Wow, un buen día. Cuando Dios diga, Rolando López, es el día, wow, le diré a mi familia, ha sido un placer, un privilegio tenerles, pero ahora voy con el mayor privilegio de la eternidad, estar con mi Rey, mi Señor y Salvador. Aleluya. Y un buen día, como mencioné hace unos días, si es que me toca que me coloquen en una lápida, o donde me coloquen una leyenda que diga, me levantaré, me levantaré. Esa es la victoria que tú y yo tenemos en Cristo. ¿Cómo mantener esa paz? Es la pregunta. Más de Jesús en nuestra vida. Es tu decisión. Mayor comunión, mayor relación con Él. Invierte tiempo estudiando su palabra. Dedica tiempo para meditarla, donde la vida del Espíritu se convierta en tu vida, donde no sea lo material lo que impulse nuestra vida, sino la vida del Espíritu. Y de esta manera habrá dentro de nosotros el ser interior fortaleciéndose cada día
para enfrentar la vida. Nunca, nunca la tribulación nos abandonará definitivamente, pero cuando aparezca podremos decir: mi paz es como una fortaleza donde los vientos de fuera no se escuchan dentro, donde los gritos de los adversarios no perturban mi alma, donde las amenazas de tormenta, de crisis y adversidades no llegan al rincón donde estoy. Es como estar en un búnker. No negar la realidad exterior, pero tener esa paz que solo Cristo puede dar. ¿Quieres ponerte de pie conmigo? Recordarás en el libro de Mateo, capítulo 14, cuando Jesús aparece caminando sobre las aguas. Espantados sus discípulos diciendo: ¿quién es? ¿Qué será? Y Jesús les dice: no teman, soy yo. Y siempre vemos a un Pedro dispuesto, temerario. Si eres tú, Señor, di que vaya. Pero la palabra que Jesús usa dice: no teman, tengan ánimo. Está diciendo lo mismo que estas palabras. Ten valor, sé valiente, sé firme, ve adelante. Y es lo que Dios dice para ti y para mí. El viento trata de apagar nuestra fe, pero el viento fuerte aviva la fe. ¿Te das cuenta? Y hoy es un buen momento para poder tú y yo decirle: Señor, más de ti. Te necesito, Señor. Mi paz no es tan sólida como debería ser, pero esa paz es un proceso, recuerda. Es un proceso donde tú vas a permitir a las circunstancias solo evidenciar la paz que hay y la que requiere volver a construirse dentro de nosotros. ¿Quieres orar conmigo? Padre, gracias por legarnos tu palabra, por mostrarnos la posesión más valiosa de una persona. No son las posesiones de su entorno, sino es la paz íntima que permite mantener la quietud en medio de la adversidad, que trae libertad de la angustia, libertad de estrés, libertad de aflicción, donde las emociones se convierten en un caos, en un conflicto, y esa paz gobierna sobre todas y cada una de esas áreas para traer una quietud que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Necesitamos esa paz, mi Dios. Necesitamos de esa quietud profunda que inunde nuestro ser, de esa paz que gobierne hasta el más profundo pensamiento, Señor, y no le permita viajar hacia escenarios inexistentes, pero desgastantes y conflictivos. Mantener la certeza de que en tu victoria tenemos la victoria, Señor, y que esa paz gobierne nuestra vida, Señor. Ven y entra, Señor, a lo más profundo de mi ser y retira toda oposición, todo cuanto no es grato, aquello que limita e impide a ese proceso de paz acrecentarse. Sí. Señor, si algo necesita mi alma, es esa paz en la comunión e intimidad contigo, Señor. Trae descanso a nuestra alma, Señor. Hoy algunos de mis hermanos están enfrentando el peso de circunstancias desgastantes. Están enfrentando, Señor, escenarios donde los recursos a su disposición personales no alcanzan para superarlos. Pero es necesario, Señor, que tu paz gobierne en lo profundo de su ser, de su alma, y les permitas esa paz superando el estrés, superando la angustia, Señor, superando las condiciones que hoy
están viviendo. Padre, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Y mira, es un buen momento para poder llevar nuestros problemas delante de Dios. Cómo resolver nuestros problemas sin paz. Cómo superar nuestra adversidad sin paz. Vamos a orar y pedirle: Señor, no sé cuál sea tu situación actual, pero no hay nada imposible para Dios. No existe nada que Él no pueda alterar o cambiar en su perfecta voluntad. Pero si no pedimos, no recibimos. Si no pedimos, no tenemos opción para obtener respuestas. Pero si pedimos, Jesús dijo: si algo pidieren en mi nombre, yo lo haré. ¿Quieres orar por tu situación específica? Ahí donde estás. Señor, los problemas que se enfrentan son una condición con un alto grado de desgaste emocional, donde aún mentalmente se pierde la estabilidad, donde la salud se ve involucrada, Señor, experimentando crisis a causa de no encontrar esa paz. Señor, en el nombre de Jesús, ayuda a mis hermanos en su problemática especial, específica de su vida, para superar toda esta carga, toda presión que está sobre ellos, para liberarles, mi Dios, de todo cuanto está tratando de impedir a su fe desplazarse a una esfera más alta, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te suplicamos: derriba toda oposición, así como las murallas de Jericó fueron derribadas por tu palabra, Señor. Así derriba todo cuanto está impidiendo a mis hermanos llegar a la tierra prometida, Señor. Bendícelos, Padre. Sosténlos con tu diestra. Y aun cuando hay cansancio, tú eres la fuente, Señor, inagotable de fuerzas nuevas. Aun cuando parecen cielos cerrados, tú abres los cielos, mi Dios. Tus lluvias de bendición enriquecen, Padre Celestial, y provee a mis hermanos libertad en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor. Estás aquí, todo está bien, porque no
Paz. Dice el Señor que su paz es como la de un río que fluye, pero con esa quietud, sin turbulencias. Paz en medio de la angustia, paz en medio de lo inexplicable, paz cuando las cosas no van bien, paz para continuar adelante. No desistamos, seamos valientes, seamos fuertes e ir adelante confiados en el Señor. Vamos a dar gracias, Padre. Te agradecemos por alentar nuestra vida como lo hiciste con los discípulos. Tú conoces nuestra vulnerabilidad, conoces las condiciones que afectan nuestro presente, pero hoy nos alientas a ser valientes, a tomar valor de tu victoria, a confiar valientemente en saber que tu victoria es nuestra victoria, Señor. Padre, hemos orado que tú derribes todo gigante, que tú cierres la boca de todo león, Señor, y nos permitas ver tu mano poderosa. Necesitamos milagros, necesitamos tu intervención divina, Señor, y esa paz permanezca en todo momento y en todo tiempo, Señor, como un testimonio de tu presencia en nuestra vida. Señor, gracias por el privilegio de hoy venir a adorarte, de reunirnos en el nombre de Jesús y proclamar tu nombre, Señor. Prospera la semana de mis hermanos, concédeles respuestas a su oración y concédeles la victoria que tanto requieren. Prospéranos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga, el Señor les guarde. Salúdese. Amén.